Lo que vamos a describir es la teoría de oleaje, considerando que el oleaje es un fenómeno ondulatorio y que al actuar sobre una superficie de agua lo que va a provocar cuando se va desplazando en un sentido son desplazamientos orbitales que van afectando la columna de agua. Por lo tanto, el fenómeno oleaje es un fenómeno que actúa en el plano vertical, pero también en el plano horizontal, y por lo tanto cuando nosotros tenemos presente algún tipo de costa, el oleaje se va aproximando con una cierta dirección, y esa cierta dirección va a provocar ciertas transformaciones del oleaje debido a la acción de profundidad, debido a la acción del tipo de costa. Por lo tanto, este es un fenómeno que es tridimensional. Por lo tanto, cuando uno quiere estudiar el oleaje, debe buscar la manera en la que pueda representar de la mejor manera posible a este fenómeno. Ahora, este es un fenómeno, además de tridimensional, que es altamente variable. Por lo tanto, es esperable de que una ola sucesiva con la anterior sea distinta o un frente de oleaje sea distinto con otro. Y por lo tanto tenemos un fenómeno que es altamente irregular o altamente variable. Por lo tanto, una de las primeras simplificaciones para poder desarrollar este concepto es asumir de que el oleaje es un oleaje constante, que es un oleaje regular, y por lo tanto todas las olas son iguales una tras otra, y eso nos permite entonces definir una condición de dominio, donde ese dominio va a ser justamente un ciclo de oleaje, y aquí tenemos dibujado lo que es una ola desde la cresta hasta la otra cresta, y por lo tanto ahí tenemos contemplado un ciclo. Lo que tenemos acá dibujado es el nivel de agua, y por lo tanto, como tenemos el nivel de agua, desde el nivel de agua hasta el fondo lo que vamos a tener es la profundidad, que se denota H. Ojo que en algunas literaturas también se describe la profundidad como la letra D, ¿ya? Pero en este caso vamos a utilizar la profundidad como H. Por otro lado, la distancia vertical entre la cresta y el valle de una onda se denota con la letra H y que corresponde a la altura de la ola. Y por otro lado, el ámbito de acción que vamos a tener va a ser en un ciclo de ola, y que si lo miramos desde el punto de vista espacial, eso va a corresponder a una longitud, y si lo miramos en el caso temporal, eso va a corresponder a un periodo. Por último, tenemos una última condición a considerar y que tiene que ver con la desnivelación, que es la superficie libre, y eso se denota con la letra eta, ¿ya? Entonces, hecha esta propuesta de dominio, entonces lo que a nosotros nos va a interesar es poder describir por medio de formulaciones su comportamiento tanto en la cinemática, como es el movimiento, y por lo tanto todos los desplazamientos orbitales que se van produciendo, y por lo tanto ahí vamos a estar distinguiendo tanto el comportamiento de la ola en general como los efectos que produce esta en la columna de agua. Y por otro lado también vamos a tratar de describir la componente dinámica, que tiene que ver con cómo esta ola va interactuando con el medio, y ahí tenemos los efectos de la gravedad y tenemos efectos también de la presión. Por lo tanto, vamos a comenzar en ese sentido planteando o teniendo en cuenta este dominio, y por lo tanto una de las primeras ecuaciones a considerar es la ecuación de la conservación de la masa. ¿Ya? La ecuación de la conservación de la masa, en ese sentido, esta es una ecuación planteada para cualquier fluido, en el que tenemos variación de la densidad en el tiempo, las variaciones espaciales de la densidad y las variaciones de los movimientos, la componente cinemática dentro de la columna de agua. Sin embargo, uno de los supuestos que vamos a considerar para describir el oleaje es que, por una parte, la densidad es constante, y por otro lado que la densidad es un fenómeno que es homogéneo y continuo. Si consideramos que es homogéneo y continuo y que además la presión es constante en el tiempo, lo que nos va a provocar es que la densidad va a ser constante en el tiempo, y luego este término se hace cero. Y por otro lado, tampoco vamos a tener variaciones de la densidad en el espacio. Por lo tanto, cualquier variación de la densidad con respecto a X, con respecto a Y o con respecto a Z, también van a terminar siendo cero, ¿ya? Ahora, ojo, considerar de que la densidad es constante no significa que la densidad sea cero. Por lo tanto, la densidad permanece en este sentido. Y de ahí entonces, como se han eliminado estos términos, se reexpresa esta función y queda entonces la densidad
con la derivada de la velocidad con cada uno de sus ejes, y por lo tanto nos queda esta expresión igual 0, y como la densidad es una constante puede pasar dividiendo, y por lo tanto vamos a tener esta expresión final que me va a relacionar las distintas velocidades en las tres dimensiones, y por lo tanto con ello vamos a obtener lo que se denomina la ecuación de continuidad. Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad que se expresa por medio de esta función, uno de los problemas, una de las grandes problemáticas que tenemos para desarrollarla es que tenemos distintas variables, que en este caso son las velocidades, y tengo una única ecuación. Y de ahí entonces que una solución factible y conveniente para poder desarrollar este sistema es asumir la creación o la definición de una cierta función. Una función que vamos a llamar función potencial de velocidades, que en realidad no vamos a ver cuál es su forma. De hecho, un objetivo dentro de este proceso es saber qué características desde el punto de vista de la estructura tiene esta función potencial. Sin embargo, una de las cosas que sí sabemos son sus propiedades. Y sus propiedades son que si esa función potencial la derivamos con respecto al espacio, vamos a obtener la velocidad en esa dimensión en factor negativo, ¿ya? Para que tengan en cuenta, también es posible desarrollar este principio asumiendo que estas derivadas son valores positivos, pero eso en el resultado final nos va a dar una estructura con ecuaciones con algunas diferencias. Por lo tanto, sugiero mantener el mismo concepto que aparece descrito acá, que es a partir de los valores en términos negativos. Por lo tanto, si tenemos definida esa función potencial y además considerando que tenemos la ecuación de continuidad, entonces es posible reemplazar esos valores de velocidad que aparecen en la ecuación de continuidad con las expresiones en función del valor de función potencial de velocidades. Y eso nos permite reexpresar este término como la segunda derivada de la función potencial con respecto a x más la segunda derivada de la función potencial con respecto a y más la segunda derivada de la función potencial con respecto a z, y eso es igual a 0. La gracia que tiene esta expresión que tenemos acá es que este es el término conocido como la ecuación de Laplace. Y la otra característica relevante que tiene esta ecuación de Laplace es que todo el concepto que se está trabajando o toda la ecuación está en función de una única variable, y que la característica que tiene esta variable es que me permite identificar toda la componente cinemática, y por lo tanto esta va a ser nuestra ecuación de gobierno para el dominio que hemos establecido por medio de esta figura. ¿Ok? Bueno, dado que tenemos el dominio y tenemos la ecuación de gobierno, para poder resolver cualquier sistema se requiere entonces definir las condiciones de contorno, y por lo tanto vamos a dejar guardada hasta cierto punto la característica de la función potencial, y ahora entonces vamos a definir cada una de sus contornos. La primera condición de contorno que vamos a considerar es la condición cinemática temporal, y que corresponde a una de las dos condiciones cinemáticas relacionadas con el proceso cíclico del oleaje. Me explico. Como es condición cinemática temporal, lo que se va a considerar es que la función potencial válida en cualquier posición en x, y, z, t va a ser igual en cualquier otra posición x, pero en este caso, condición espacial x, y z, y como estamos mirando una condición temporal, va a ser equivalente en cualquier otra condición, pero un ciclo después en el tiempo, y eso corresponde a un periodo. Por lo tanto, la condición cinemática temporal lo que dice es que la función potencial de velocidades en el espacio, pero en un tiempo dado, va a ser equivalente en el mismo espacio, pero si en el tiempo yo transcurro un periodo. Si lo miramos desde el punto de vista de la ecuación del dominio que se está planteando, todo lo que ocurra en ese punto en específico, cuando ocurra un periodo, vamos a volver a estar en el mismo punto, y por lo tanto todas las condiciones cinemáticas de ese punto van a ser equivalentes, ¿ya? Ahora, como tenemos definida esa condición temporal,
podemos definir otra muy parecida, que es la condición cinemática lateral, y que corresponde al mismo principio, pero ahora definido en la otra dimensión del ciclo. Antes lo definimos en términos del tiempo, ahora lo definimos en términos del espacio. Y por lo tanto, la función potencial en cualquier punto y espacio va a ser igual a la función potencial cuando estemos ahora a una longitud, que es otro ciclo, ¿ya? Y por lo tanto, I, Z, T. Y esas dos condiciones de contorno entonces me van a referir a las condiciones cinemáticas de periodicidad, y que en este caso es la repetición del ciclo, ya sea en el tiempo o ya sea en el espacio. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos definidas en cierto modo las condiciones laterales para la obtención de este campo cinemático. Por otro lado, tenemos la condición de fondo. Y la condición de fondo, que es la expresada al final, va a ser expresado por medio de este término, donde si ustedes notan, el primer término que está expresado en la izquierda corresponde exactamente al valor de la velocidad vertical, ¿sí? Y por lo tanto esta ecuación lo que está planteando es la velocidad vertical en el fondo, evaluada en el fondo, por lo tanto en z igual menos h, que varía en el espacio y en el tiempo. Pero esta velocidad que se produzca en el fondo va a ser equivalente a cualquier cambio que se produzca en la profundidad en el tiempo con cualquier cambio que se produzca a nivel de fondo en términos de las ciertas velocidades horizontales. Explico mejor. Si ustedes notan, esta terminología que está acá corresponde justamente al de la velocidad horizontal en el eje X, y este otro término corresponde al eje Y. Ya habíamos dicho que este primer término correspondía al eje en Z. Ahora, como notan en este término, está multiplicado por la derivada de la profundidad con respecto al espacio, en este caso con respecto a X, y por lo tanto, que aparezca esta derivada lo que quiere decir es que ante la presencia de un fondo que tenga una cierta pendiente, esa pendiente va a estar descrita justamente por una variación de la profundidad en la medida que yo tengo definida una variación en el espacio, ¿ya? Y por lo tanto esto corresponde a la pendiente de fondo. ¿Por qué aquí aparece una componente que es de velocidad vertical? Por la sencilla razón que si esto uno lo mira de manera diferencial, uno pudiera considerar una primera parte en la que el fondo quizás pudiera ser horizontal, y por lo tanto acá vamos a tener una cierta velocidad U, que es efectivamente horizontal, pero al considerar un avance diferencial, lo que vamos a tener con esta velocidad es que esta velocidad va a ser deformada, y va a ser deformada a nivel de fondo, ¿ya? No puede continuar completamente horizontal, porque si continuara completamente horizontal, entonces acá se formaría un vacío, ¿sí? Y por lo tanto, como hay una deformación del fondo, lo que se va a provocar con esta velocidad U, ¿ya?, que tiene una cierta magnitud, esa magnitud que se presenta en esa velocidad U va a ser la misma que se presenta acá en esta componente, y como se produce inclinada, entonces se produce una componente que es horizontal y una componente que es vertical. Y esa componente que es vertical, que es U', la podemos denominar entonces como, o obtener como, la velocidad de fondo, que en ese caso va a ser el valor de U, multiplicado por la derivada o la pendiente de fondo, ¿sí?, la derivada de la profundidad con respecto al espacio. Y con eso entonces, que está acá, me permite explicar una componente vertical debido justamente al efecto de la pendiente de fondo sobre la generación de las velocidades horizontales. La de superficie tiene una característica muy parecida a la de fondo, y en ese caso la estructura sigue siendo la misma, con la diferencia que en vez de que varíe con respecto a la profundidad, ahora varía con respecto a la desnivelación. Sigue siendo una velocidad vertical en superficie, sigue siendo determinante en cuanto a velocidades horizontales, pero la diferencia es que ahora estamos trabajando a nivel de superficie. Y dado que depende a nivel de superficie, entonces esta estructura que definíamos anteriormente respecto a los cambios en el fondo, ocurre lo mismo pero mirado desde el punto de vista de las variaciones en superficie. Por lo tanto, tenemos de nuevo una explicación del comportamiento cinemático de superficie, producto de la generación de componentes verticales debido a las pendientes de superficie,
tanto en la componente X como en la componente Y. Y por otro lado tenemos la variación de la desnivelación en el tiempo, y por lo tanto eso es una muestra de cómo esto se va cambiando en la medida que la ola se va propagando, y la suma de todas esas componentes de velocidad vertical es la que me va a entregar la resultante de velocidad vertical a nivel de superficie. Ok, tenemos definidas entonces todas las condiciones cinemáticas, condiciones de contorno, pero la parte que nos falta es la definición de cómo se involucra este dominio con la componente dinámica, y en particular con los efectos de la gravedad y la presión. Para ello entonces lo que vamos a utilizar son la ecuación de conservación de cantidad de momentum, y que en ese sentido lo que se supone es que a nivel de este dominio los efectos de tensión superficial y los efectos de fricción de fondo o los efectos viscosos en realidad van a tender a ser despreciables, y considerando esos dos supuestos llegamos a lo que es la expresión de las ecuaciones de Euler, ¿ya? Las ecuaciones de Euler entonces lo que hacen es balancear tanto los efectos de cantidad de momentum, por una parte, como los efectos de presión y como los efectos de aceleración, dependiendo de las dimensiones. En ese sentido, la componente vertical es la única que tiene aceleración, porque tenemos la aceleración de gravedad, ¿ya? Eso entonces, considerando que están todas esas componentes puestas ahí entre medio, nos da la posibilidad de hacer los reemplazos correspondientes, volviendo la ecuación en una estructura un poco más compleja. Sin embargo, ahí aparece de nuevo la derivada con respecto al tiempo de la velocidad vertical. Aquí tenemos la derivada con respecto al tiempo de la velocidad vertical, que corresponde a la derivada de la función potencial con respecto a z. Así, para cada uno de los términos se han generado los reemplazos correspondientes, generándose esta nueva estructura. Ahora bien, considerando que hay capacidad de generar la permutación de las derivadas en cada caso, es posible entonces sacar de ahí o transformar derivadas que están con respecto a X y luego con respecto a Z, transformarlas a condiciones que están primero derivadas con respecto a Z y luego derivadas con respecto a X. En este caso los signos han sido cancelados, dado que hay una multiplicación de ellos, y por lo tanto la reescritura de esta ecuación por medio de esta transformación lo que permite es dejar todo expresado por medio de derivadas con respecto a z, ¿sí? Hacer este factor de derivar con respecto a z nos va a entregar posteriormente el beneficio de que si integramos todo con respecto a z, el cálculo se va a volver un tanto más sencillo. Sin embargo, esta expresión es un tanto compleja de entender y analizar, porque lo que está planteando es que este término corresponde a la velocidad horizontal en el eje Y, B, como aparecía escrito en este término, multiplicado por la derivada de esa velocidad con respecto a z. Sin embargo, si consideramos que vamos a utilizar una función que se llame a, que depende de z, y que por lo tanto la vamos a escribir como a, luego cuando nosotros tenemos una derivada con respecto a z de este término, vamos a obtener la siguiente estructura. Primero el valor constante, que va a seguir siendo un medio, luego el exponente pasa a multiplicar y por lo tanto queda a. Y hasta ahí uno diría estoy tranquilo, pero no hay que olvidar que esta es una función que está al cuadrado y por lo tanto se debe multiplicar por, considerando la regla de la cadena, por la derivada de ese argumento, y eso entonces nos va a implicar que esté la derivada de a con respecto a z. Si uno cancela esos dos términos, luego puede darse cuenta que aparece en este caso el valor de a multiplicado por la derivada de a con respecto a z. Ahora, asumamos que a, para efectos de simplicidad, va a ser la derivada de la función potencial con respecto a y. Y eso entonces nos permite modificar esta estructura a señalar que es la derivada de la función potencial con respecto a y por la derivada con respecto a z. ¿De qué cosa? Del valor de a, que corresponde a la derivada de la función potencial con respecto a y. Por lo tanto, pueden notar que este término que se observó acá es el mismo término que el que está presentado aquí, y por lo tanto esta estructura se puede rearmar en función de una derivada a partir de este término. Y eso permite la reagrupación de términos, porque este término que está acá en realidad corresponde a la derivada con respecto a z de la derivada de la función potencial con respecto a y al cuadrado por un medio, ¿sí? ¿Qué ganamos con eso? Ganamos reestructurar todo. Ahora todo depende de la derivada con respecto a z.
tenemos términos que están por separado, y como todo depende con respecto a z en términos de derivada, lo que podemos conseguir acá es la derivada, es la integración de toda esta expresión con respecto a z. Y por lo tanto vamos a tener la integral con respecto a z de todos estos términos, y por lo tanto, como en esta primera parte va a ser la integral de la derivada, finalmente se van a cancelar esas derivadas con las integrales correspondientes. En el caso de la derivada de la presión con respecto a z, entonces se va a generar la integral y ahí se va a cancelar entonces la derivada, y luego queda solamente la aplicación de la integral de g con respecto a z, ¿ya? Si desarrollamos esa simplificación, entonces lo que tenemos es la cancelación de las derivadas, dado que se está generando la integración, y luego entonces tenemos la presencia de estos términos. Estos otros términos, que están todos multiplicados por un medio, se factorizan por un medio, y entonces quedan las derivadas de la función potencial en el espacio al cuadrado, factorizados por un medio. En el caso de el cálculo de la derivada de la presión, se integra y por lo tanto queda la presión dividida en la densidad, y como está en negativa al este lado del igual, se pasa al otro lado, queda como positivo, ¿sí? Y lo mismo en el caso de G, está negativo, se pasa al otro lado positivo, y se genera entonces la expresión de la integral. Y como estamos trabajando con integrales indefinidas, entonces aparece la constante C1, que es la denominada constante de Bernoulli. Y bueno, eso en realidad nos pone en antesala de que el resultado de la integración es justamente la ecuación de Bernoulli, la cual la vamos a aplicar para la condición de evaluación de z igual desnivelación, y por lo tanto esto pasa a constituir la condición dinámica de superficie. La característica que tiene esta condición, o esta condición dinámica de superficie, es que incorpora los efectos de la presión, los efectos de la gravedad, dentro de lo que es el campo de la cinemática, y relacionado con lo que es Bernoulli, justamente relaciona toda la componente cinemática, tanto temporal como espacial, los efectos de energía asociados a presión y los efectos de energía asociados a posición, en la parte potencial, ya en cuanto a lo que es la elevación. Bien, entonces, considerando todos estos elementos, finalmente podemos resumir todo lo que hemos trabajado hasta el momento, y que tiene que ver, por una parte, con la definición de nuestro dominio de análisis, que va a ser este dominio en el que parte desde una cresta y termina en la cresta siguiente. Su ecuación de gobierno va a ser la ecuación de Laplace. Tenemos condiciones cinemáticas lateral, que tiene que ver con la repetición de una longitud. Tenemos una condición cinemática temporal, y que ahora es la repetición de un periodo, y por lo tanto la función potencial sigue siendo la misma. Tenemos una condición cinemática de fondo, asociado a los cambios en las profundidades en el tiempo y los cambios en el fondo debido a variabilidades, y por lo tanto con ello cambian también las velocidades horizontales que generan componentes verticales. Lo mismo la condición cinemática de superficie, donde la velocidad en superficie corresponde a la variación de la desnivelación en el tiempo, más estas variaciones de las componentes horizontales en verticales, producto de las pendientes que se producen en superficie. Y por último, la condición dinámica de superficie, que la explicamos al final y que tiene que ver con el planteamiento de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Todo esto también aplicable en z igual eta, que corresponde a la superficie, ¿ya? Ahora, hay una serie de simplificaciones generales que se emplean para el planteamiento de la teoría general de onda, y estos van a generar que algunos de estos términos desaparezcan. Por una parte tenemos la condición de fondo fijo, y esto lo que considera es que la variación de la profundidad en el tiempo tiende a cero, que no es otra cosa más que la eliminación de este término que aparece acá, ¿sí? Y que la razón fundamental de suponer eso es que en la mayor parte del tiempo el fondo es un fondo fijo, no es un fondo variable en el tiempo. La ocurrencia de terremotos no es muy seguida, y los efectos de erosión son en general en zonas más bien costeras.
Por lo tanto, esta simplificación lo que permite es tratar de generar una estructura de ecuaciones un poco más abordable y dejando de considerar una situación que en realidad es poco frecuente que ocurra. Por otra parte, tenemos la definición de la presión permanente, y esto considerándolo a partir de la presencia de la presión en la ecuación de Bernoulli, por lo tanto la condición dinámica de superficie. Y considerar la presión permanente lo que busca considerar es que este efecto de presión, como estamos trabajándolo en superficie, va a corresponder justamente a los efectos de presión, pero principalmente atmosférica. Ahora, un elemento crucial a considerar es que cuando nosotros tenemos mediciones de presiones, normalmente estamos trabajando con presiones asociadas a columnas de agua. Por lo tanto, los efectos que pueda producir la presión atmosférica en ese sentido, en general tienden a ser despreciables, o bien están seteados las observaciones, cosa de incorporar la presión atmosférica como un valor fijo. De ahí entonces que considerar la presión permanente lo que permite es que en vez de considerar la presión, simplemente me preocupo de las variaciones de presiones que se puedan producir en el entorno en el que estoy trabajando, ya sea porque hay aumento de presión por condición de buen tiempo o disminución de presión por condiciones tal vez asociadas a lluvia, etc. Y por lo tanto ahí hay una primera transformación. Sin embargo, la siguiente transformación, que considera presión constante, lo que considera es que justamente los efectos de la presión tienden a cero y por lo tanto no vamos a tener efectos de presión atmosférica que se estén considerando variables en el tiempo. De ahí entonces esta transformación de la presión como diferencial de presión y la diferencial de presión considerándolo constante tiende a cero, permite entonces que este término dentro de la condición dinámica de superficie es eliminada. Ok. Planteado entonces esas simplificaciones generales, lo que tenemos es un planteamiento general de la teoría general de onda, considerando ecuación de gobierno y condiciones de contorno. Recordando que el objetivo principal de todo este planteamiento es la obtención de la función potencial de velocidades, por la sencilla razón de que si yo obtengo la función potencial de velocidades, entonces puedo obtener el campo cinemático, velocidades. Si tengo velocidades, puedo derivar con respecto al tiempo y obtengo aceleraciones. Si integro con respecto al tiempo, esta velocidad va a tener desplazamiento y con ello entonces voy a poder describir todo el comportamiento que se produzca en la columna de agua y de esa manera entonces poder describir todos los efectos de movimiento producidos por la acción del oleaje. ¿Cuál es la mala noticia? Desafortunadamente esta estructura que se presenta no tiene solución analítica y como no tiene solución analítica entonces no es posible contar con una función potencial que satisfaga las condicionantes que se están produciendo en este sistema. Ahora bien, como eso no puede implicar que nos quedamos sin desarrollar esta ecuación, de ahí que se plantean una serie de simplificaciones que permitan llegar a una solución. Y ese planteamiento de distintas soluciones es lo que se plantea como la teoría lineal del oleaje, ¿ya? Donde la teoría lineal del oleaje es también denominada oleaje de pequeña amplitud, también denominado Stokes de primer orden o la teoría de Airy, ¿ya? Y a partir de ello entonces se van a generar una serie de simplificaciones necesarias para poder llegar a un planteamiento de soluciones que sea más abordable. ¿Ok? Bien. El primer supuesto a considerar es oleaje de frente largo. Y considerar oleaje de frente largo, lo que supone, desde el punto de vista del supuesto, es asumir que las ondas son muy largas. Imaginen que esto es una plancha de zinc. Y por lo tanto, cuando son una plancha de zinc, entonces puedo identificar sus canales. Y supongamos que esto es un oleaje, ¿ya? Cuando tenemos esa condición y yo hago un corte transversal dentro de esos frentes de oleaje, entonces lo que yo voy a observar son ondulaciones, ¿sí? Y por lo tanto el comportamiento que tiene el oleaje en su propagación. Pero si yo hago un corte longitudinal, lo que voy a observar en ese sentido es una constante. Si ahí asumimos de que este movimiento o esta dirección está en X y esta otra está en Y, luego lo que me va a entregar el supuesto de oleaje de frente largo es que todas las variaciones en Y van a tender a cero
y por lo tanto transformo un oleaje que es tridimensional en un oleaje que es bidimensional, ¿ya? Y por lo tanto, con ello puedo generar simplificaciones de todos los términos que dependen de I. ¿Ok? Bien. El otro es asumir que hay un fondo plano y horizontal. Anteriormente consideramos que el fondo era fijo, por lo tanto no habían cambios del fondo con respecto al tiempo. Sin embargo, considerar de que el fondo es plano y horizontal, lo que va a provocar es que todas las variaciones que dependan del fondo, que dependan del espacio, por lo tanto en X, en Y, va a ser 0. Y eso implica entonces que el fondo va a ser completamente horizontal, y hacer el fondo completamente horizontal va a implicar entonces que este término, que es la variación del fondo con respecto a X, va a tender a 0 y por lo tanto también se va a simplificar, ¿ya? Por otro lado, el supuesto principal y que le da el nombre a la teoría es justamente al asumir de que el oleaje es un fenómeno de pequeña amplitud, y si el oleaje es un fenómeno de pequeña amplitud, entonces las simplificaciones que vamos a tener ahí son variadas, ¿ya? Por una parte, al asumir que es de pequeña amplitud, quiere decir entonces de que la altura es significativamente más pequeña que la longitud. Y por lo tanto, si en una ocasión puedo dibujar una longitud o una onda de esa característica, una ola de pequeña amplitud lo que va a suponer es que prácticamente no se va a visualizar la cresta o el valle de la ola, ¿ya? Porque su longitud es significativamente más grande que su altura, ¿ya? Eso que va a provocar que si yo hago un acercamiento en ese punto, por lo tanto, lo que voy a tener desde el punto de vista de la desnivelación es que un cambio en la desnivelación va a ser significativamente más pequeño que un cambio en el espacio. Y eso lo que me va a mostrar es la pendiente de la desnivelación. Por lo tanto, esto que va a ser una pequeña amplitud, lo que va a terminar provocando es que la derivada de la desnivelación con respecto al espacio va a tender a 0, ¿sí? Oleaje de pequeña amplitud. Y eso termina provocando que este término, que está presente dentro de la condición cinemática de superficie, se cancele, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener que, a partir de la descripción que tenemos del oleaje, que en la medida en que estos desplazamientos orbitales van a ser grandes cuando la altura sea grande, y por contrapartida, si la altura de ola es pequeña, estos desplazamientos orbitales son cada vez más pequeños. Por lo tanto, es esperable que si los desplazamientos orbitales sean pequeños, las velocidades asociadas a esos desplazamientos orbitales también sean pequeños, ¿ya? Y si notamos dentro de la condición dinámica de superficie, lo que tenemos expresado en este término es justamente la velocidad U y en este otro término la velocidad W, y por lo tanto, si producto de que el oleaje es de pequeña amplitud, entonces estos desplazamientos orbitales son pequeños, luego estas velocidades son pequeñas y como están al cuadrado son aún más pequeñas. Y eso me permite entonces generar una simplificación de todo este término, y aquí es lo interesante, que esta era la única componente dentro de todo el sistema de ecuaciones que tenía una componente no lineal. Luego, asumir oleaje de pequeña amplitud lo que permite es eliminar los términos no lineales y luego la expresión en su conjunto se vuelve una expresión lineal. Y de ahí entonces que aparece el término de la teoría lineal del oleaje. Otro elemento que falta rescatar es que esta ecuación de condición dinámica de superficie está siendo evaluada en Z en la superficie. Por lo tanto, este término que es Gz se vuelve a expresar como G eta, ¿ya? Porque es la evaluación de este término en esa frontera, ¿ya? Sin embargo, la definición de la oleaje de pequeña amplitud va a generar una transformación dentro de las fronteras. ¿Por qué razón? Porque esta ola es tan plana que prácticamente se puede asumir que es muy parecida al eje de referencia. Y si es muy parecida al eje de referencia, luego la posición de la desnivelación va a tender a una posición en Z igual 0, ¿ya? Por lo tanto,
en la situación en la que estábamos en z igual a la desnivelación, en realidad vamos a estar muy cercanos en una condición de z igual 0, y por lo tanto en este caso la evaluación de la condición cinemática de superficie y la condición dinámica de superficie va a ser una estructura que se va a presentar en z igual 0. ¿Okay? Bueno, hechas esas simplificaciones que se han presentado, tenemos una eliminación de una variedad de términos, y eso permite entonces que la estructura general sea simplificada a partir de lo que tenemos acá, donde la ecuación de gobierno se elimina el término central y aparece entonces la ecuación de Laplace sin el término i, lo mismo que en la condición cinemática lateral y en la condición cinemática temporal. En el caso de la condición cinemática de fondo, la variación del fondo en el tiempo ha sido eliminada previamente, y ahora, producto de fondo fijo, fondo plano y horizontal, se elimina el resto de los términos. Por lo tanto, la condición cinemática de fondo es que la velocidad vertical en el fondo es 0, lo cual es concordante con el comportamiento esperado para una situación de este tipo. En el caso de la condición cinemática de superficie, la velocidad vertical se va a expresar solamente por medio del cambio de la desnivelación en el tiempo, dado que los otros términos fueron cancelados. Y en el caso de la condición dinámica de superficie, vamos a tener solamente la presencia de la derivada de la función potencial con respecto al tiempo y el término g eta. Uno de los supuestos también que faltó señalar con respecto a la teoría lineal del oleaje es asumir que la constante de Bernoulli también sea 0. De ahí entonces que la expresión finalmente se presenta según lo que está antecedido en esta imagen. Bien, dado que tenemos la condiciones de contorno, tenemos ecuación de gobierno y tenemos el dominio en el cual hemos trabajado, luego este tipo de sistema de ecuaciones sí tiene solución analítica, y por lo tanto sí es posible encontrar su función potencial, y esa función potencial finalmente es la que se expresa a continuación, donde la función potencial, importante señalar con respecto a la TLO, va a corresponder a menos altura media por G por omega, y ojo, este no es el W de la velocidad vertical que teníamos expresada anteriormente, sino que en realidad eso corresponde a la frecuencia angular, donde la frecuencia angular es 2pi partido por el periodo. El coseno hiperbólico, que es una función trigonométrica hiperbólica que multiplica un factor k, que ese factor k va a corresponder al número de ola, y que el número de ola es 2pi partido por L. Y luego va a aparecer un seno de kx menos omega t, donde este término acá, kx menos omega t, va a corresponder a lo que se denomina la fase de la ola, y que en general se representa por el término teta. ¿Ya? Ahora, esa fase de la ola está relacionado con k, que es la componente espacial, porque justamente está asociado a x, y cuando tenemos el cumplimiento de una longitud, entonces lo que vamos a tener es el cumplimiento de un ciclo, y por lo tanto la evaluación va a ser 2pi. Y en el caso de la componente temporal, la evaluación del tiempo en un periodo va a implicar entonces la cancelación de periodo con periodo, y va a quedar entonces 2pi como un ciclo, ¿sí? Luego entonces esta estructura lo que muestra es una componente que es constante, que depende de la altura, depende del periodo, depende de la profundidad y depende de una variabilidad asociada al ciclo de la ola, y que tiene que ver un poco con la fase. Bien, esa ha sido entonces la presentación relacionada con la función potencial de velocidades, y el gran beneficio que tiene todo esto es que en la medida que conocemos ya el valor de la función potencial de velocidades, luego entonces, por medio de la expresión que planteamos antes, la derivada de la función potencial con respecto al espacio me va a permitir encontrar las velocidades correspondientes, salvo en este caso i, porque la TLO consideró que no hay variación en i y por lo tanto se trabaja solamente en el plano vertical, y luego entonces es posible obtener el resto de las formulaciones asociadas al campo cinemático.